Tengan buen día y un saludo para los estudiantes de Bioquímica 1. Mi nombre es Estela Luz Rivas de Carreño y les voy a impartir la clase que tiene como título Introducción al Metabolismo Intermediario, Bioenergética y Oxidaciones Biológicas. El metabolismo intermediario es el conjunto de reacciones celulares que extraen energía química de los nutrientes. Entonces la célula extrae energía de los nutrientes para luego utilizarla para ensamblar las macromoléculas de carbohidratos, lípidos y proteínas requeridas para el crecimiento de la célula. Como su nombre dice, Introducción al Metabolismo Intermediario, vamos a estudiar conceptos básicos que nos ayudarán a comprender las rutas metabólicas que componen o forman parte del metabolismo celular. La bibliografía que se ha utilizado para esta clase es un libro texto, Principios de Bioquímica, de Leninger, en el cual vamos a revisar en la página 21 de su libro la primera y segunda ley de la termodinámica, en las páginas de la 23 a la 25 el acoplamiento energético, exergónico-energónico, y en la página 491 a la 494 que dice parte 2, bioenergética y metabolismo. Luego viene el capítulo 13 que tiene como título bioenergética y tipos de reacciones bioquímicas, donde vamos a revisar de la página 495 a la 497 conceptos sobre la bioenergética y termodinámica. Y luego de la página 507 a la 523 está el contenido de transferencia de grupos fosforilo y ATP, y también están las reacciones de oxidorreducción biológicas. La clase tiene 4 objetivos. Como les había dicho anteriormente, los conceptos, los temas son amplios, pero nos limitan los objetivos. En esta clase vamos a comprender que el metabolismo es la suma de todas las reacciones bioquímicas, etc. Vamos a interpretar la importancia biológica de la primera y segunda ley de la termodinámica. Vamos a comprender que la oxidación de los combustibles metabólicos es esencial para la vida. Vamos a explicar que el ATP es la moneda energética de la célula. Y vamos a esquematizar los ciclos ATP-ADP y NADP-NADPH. Los contenidos que tenemos que desarrollar en esta clase están aquí. Los pueden leer despacio y sobre esto va a tratar la clase. Como vamos a ver cómo se organizan las diferentes rutas metabólicas, cómo se caracterizan, vamos a comenzar de lo más sencillo, recordando lo que es una reacción química. La reacción química es el proceso por el cual dos o más especies químicas, llamadas reactantes, son transformadas a uno o más especies llamadas productos. Entonces, recordando de su bioquímica, de su química general, en la reacción química es donde hay transformación. Pero esa transformación es cuando dos sustancias o dos reactantes se unen en una forma constante, en una forma estequiométrica para formar un producto. Pero ese producto, como hay transformación química, ese producto va a ser diferente a las sustancias que le dieron origen. Aquí tenemos dos ejemplos sencillos. ¿Qué dice la primera reacción? Que dos moléculas de hidrógeno, sabemos que en la naturaleza el hidrógeno está en estado gaseoso, va a reaccionar con una molécula de oxígeno, también en estado gaseoso,
Y cuando se unen en forma constante, en forma estequiométrica, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno forman dos moléculas de agua. Pero ¿qué características tiene el agua? Estado físico es líquido, completamente, el agua es completamente diferente a las sustancias que le dieron origen. Podemos también decir que en la siguiente reacción, el cloro en la naturaleza se encuentra en forma gaseosa. El sodio en la naturaleza es un metal untuoso de color plateado, pero cuando estequiométricamente se une una molécula de cloro o una de sodio, se forma el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto diferente, con propiedades diferentes a las moléculas que le dieron origen. Eso es lo que ocurre en una reacción química. ¿Por qué tenemos que recordar que en una reacción química ocurren transformaciones? Porque luego esto lo vamos a aplicar en las reacciones que ocurren en el metabolismo celular. Entonces tenemos aquí que el metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula. Entonces aquí ya no es una reacción, son miles de reacciones que se llevan a cabo en una célula, donde hay transformaciones químicas. El metabolismo es una acción de la célula coordinada. Es una actividad coordinada en la que intervienen muchas rutas metabólicas, catalizadas por complejos multienzimáticos. Entonces, todas las rutas metabólicas que son catalizadas por complejos multienzimáticos tienen que estar muy coordinadas. Y en la célula tienen que cooperar ¿para qué? Para que la célula pueda obtener energía química de dos formas, capturándola de la energía solar o obtener la energía degradando nutrientes ricos en energía. También estas rutas metabólicas tienen que estar coordinadas para cooperar en que la célula pueda convertir moléculas nutrientes en moléculas características propias que la célula necesita para vivir. También la célula necesita polimerizar precursores monoméricos. Polimerizar quiere decir sintetizar moléculas grandes. Entonces va a unir las unidades monoméricas pequeñas para construir las macromoléculas. Y también la célula necesita sintetizar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas de la célula. Luego que hemos visto que es el metabolismo, cuáles son las actividades de la célula para vivir, vamos a ver lo que es una ruta metabólica. La ruta metabólica es una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente. En una ruta metabólica el precursor se transforma, pero esa transformación es a través de una serie de pasos que le van ocasionando pequeños cambios hasta llegar a obtener un producto. Quiere decir que ustedes van a tener que aprenderse de cada ruta metabólica que vean a partir de las próximas clases. De cada ruta metabólica ustedes tienen que reconocer el precursor de cada ruta, que es la sustancia que da origen a una ruta metabólica. Todas las rutas metabólicas tienen la sustancia donde comienza, donde se origina, ese es el precursor. Y también todas las rutas metabólicas, al final, hay formación de un producto. Tienen que saber cuál es el producto de cada vía metabólica. Y también, para que A, que es el precursor, se convierta en P, que es el producto, hay una serie de pasos consecutivos, donde cada sustancia va teniendo pequeños cambios. Entonces, a todas esas sustancias que se van formando para llegar al producto se le va a llamar intermediarios metabólicos o metabolitos.
Por eso ustedes tienen que identificar en cada ruta metabólica, de las muchas que vamos a ver todo este año, identificar el precursor, que es donde se origina la vía, el producto que se forma al final de la vía, y no confundirlos con los intermediarios metabólicos, que son aquellas sustancias intermedias formadas cuando los precursores se transforman en productos. También vamos a tener la oportunidad de ver que las rutas metabólicas pueden ser lineales, ramificadas o cíclicas. En la ruta metabólica lineal, el producto de una reacción es a su vez el reactivo de la siguiente reacción. Vemos aquí la imagen donde A se convierte en B. Reacción catalizada por la enzima 1 en la reacción 1. Entonces, la enzima 1, el precursor es A y su producto es B. Luego B es transformado en C. Reacción catalizada por la enzima 2 en la reacción 2. Entonces la enzima 2, su precursor es B y su producto es C. Y así sucesivamente. Y C se convierte en D por la reacción catalizada por la enzima 3. La ruta metabólica ramificada es aquella donde un metabolito, un intermediario, tiene la capacidad de participar en dos rutas. Entonces veamos aquí cuando A se convierte en B, reacción catalizada por la enzima 1, B se convierte en C, catalizada por la enzima 2, y C tiene la oportunidad de convertirse en D si la reacción es catalizada por la enzima 3, pero también C se puede convertir en S si la reacción es catalizada por la enzima 5. Y las rutas metabólicas cíclicas son aquellas donde entran los precursores de la vía. Aquí tenemos el precursor A, se va a unir con el precursor B, reacción catalizada por la enzima 1, para obtener C. C se va a convertir en D, D en E, y así se van. El objetivo de las rutas metabólicas cíclicas es que el precursor B, luego de las reacciones, se va a regenerar. Entonces, al final de la ruta cíclica, se regenera otra vez B para comenzarlo de nuevo. El metabolismo tiene dos fases, que son el catabolismo y el anabolismo. Entonces tenemos que aprender cuáles son las características que van a identificar las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. Las rutas catabólicas son las que la célula utiliza para obtener energía. Esa es una característica muy importante, que las rutas catabólicas se identifican porque se obtiene energía a partir de reacciones de oxidación de diversos combustibles. Las rutas anabólicas son las que la célula utiliza para sintetizar macromoléculas de carbohidratos lípidos, y proteínas y nucleótidos, partiendo de precursores sencillos. Entonces, partiendo de precursores sencillos, va a sintetizar macromoléculas con la participación de energía en forma de ATP. Vamos a ver uno por uno cuáles son las características del catabolismo. Dice aquí, el catabolismo es la fase degradativa del metabolismo en el que macromoléculas nutrientes orgánicas se convierten en productos más pequeños y sencillos. Esa es una característica bien importante que nos va a ayudar a nosotros a identificar de carbohidratos, lípidos y proteínas cuando una vía metabólica es degradativa o cuando una vía metabólica es formativa. Entonces, la fase degradativa, una característica bien especial, es que comienza de moléculas grandes. Estas moléculas grandes se van a convertir en moléculas pequeñas. Lo más importante es que todas las rutas catabólicas liberan energía. Esa energía se concentra en forma de ATP y también es llevada, es transportada por los transportadores electrónicos reducidos, que son NADH
NADPH y FADH2, y el resto de energía se pierde en forma de calor. En las clases más adelante van a ser explicados de forma más detallada la estructura química y lo que son estos transportadores electrónicos. También una característica es que las rutas catabólicas al final de su definición tienen la palabra lisis, como por ejemplo rutas catabólicas de carbohidratos, tenemos de la glucosa. Entonces se va a llamar, vamos a reconocer una ruta catabólica porque va a tener esta palabra. Por ejemplo, glucólisis, cuando es degradación de la glucosa. Lipólisis, cuando es degradación de lípidos. Y las rutas catabólicas son convergentes. Aquí en la imagen podemos ver que las rutas catabólicas van a comenzar de una macromolécula como es un polisacárido, que es un polímero grande formada por cientos de unidades de monosacáridos. Cuando esta macromolécula se degrade, se va a degradar en la unidad monomérica. Aquí en el ejemplo tenemos la glucosa, y como es una ruta catabólica, la glucosa se va a degradar en moléculas más pequeñas, como es la glucosa tiene 6 carbonos y se va a degradar en piruvato, que tiene 3 carbonos. Pero una característica bien especial de las rutas catabólicas, primero, es que son rutas degradativas. Quiere decir que de moléculas grandes se tienen moléculas más pequeñas. Segundo, que las rutas catabólicas liberan energía en forma de ATP y en forma de transportadores de electrones. Y otra característica es que las rutas catabólicas son convergentes. El anabolismo es la fase de biosíntesis donde precursores pequeños y sencillos se integran en moléculas mucho mayores y complejas, entre las que se incluyen lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces aquí nos está dando la definición de las rutas anabólicas. Son aquellas rutas donde va a haber formación, biosíntesis, y se va a comenzar de moléculas pequeñas para llegar a moléculas complejas. Para que las rutas anabólicas construyan moléculas complejas y grandes, necesitan un aporte de energía, generalmente en forma de ATP, y el poder reductor de los transportadores electrónicos que venimos viendo, NADH, NADPH y FADH2. Y todas las rutas anabólicas son divergentes, y también al final de la palabra que las define está la palabra génesis. Ejemplo, una ruta anabólica de la glucosa, tenemos la gluconeogénesis, que es la síntesis de nueva glucosa. Otra ruta anabólica es la glucogénesis, que es la síntesis de glucosa. En los lípidos tenemos una ruta anabólica de los lípidos, lipogénesis. Entonces esta palabra va a identificar las rutas anabólicas. El anfibolismo son rutas metabólicas que tienen procesos anabólicos y catabólicos. El ejemplo clásico es el ciclo de Krebs, que en clases más adelante van a ver una clase completa de ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs funciona no solo en el catabolismo oxidativo de carbohidratos, lípidos y proteínas, sino que también los intermediarios del ciclo de Krebs son precursores de muchas vías metabólicas, como lo podemos observar en esta imagen. Podemos ver flechas que entran al ciclo de Krebs y flechas que salen del ciclo de Krebs. Entonces, para comenzar, podemos decir que el ciclo de Krebs tiene dos precursores, el acetilcoenzimo A y el oxaloacetato. Ya habíamos visto que en este compuesto acetilcoenzimo A converge
converge en la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y aquí estamos viendo que el acetilcoenzimo A proviene del piruvato. El piruvato es el producto de la glucólisis. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzimo A través de una reacción de acopio, que lo van a ver en las próximas clases. Y entonces el acetilcoenzimo A, como producto final de la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas, va a entrar al ciclo de Krebs, donde va a ocurrir su degradación completa en CO2. Entonces, en el ciclo de Krebs ocurre la degradación completa del acetilcoenzimo A. Esas son reacciones degradativas, catabólicas. ¿Cuáles son las reacciones anabólicas? Entonces podemos observar cómo intermediarios del ciclo de Krebs, el citrato, el alfa-acetoglutarato, el succinilcoenzimo A, etc., son intermediarios del ciclo de Krebs que se pueden utilizar según las necesidades de la célula por ejemplo, el citrato puede ser extraído del ciclo de Krebs para sintetizar ácidos grasos y esteroides. El alfa-acetoglutarato, como intermediario del ciclo de Krebs, puede ser extraído para sintetizar glutamato. El glutamato es uno de los precursores de las purinas. Y también el glutamato puede servir para sintetizar otros aminoácidos como arginina, prolina y glutamina. El succinilcoenzimo A puede ser utilizado para sintetizar las porfirinas, y las porfirinas son parte de la estructura química del grupo M. Y así, estas son algunas de las reacciones anabólicas del ciclo de Krebs. Esta imagen que tenemos en Leninger va a relacionar energéticamente las rutas catabólicas y anabólicas. Entonces aquí tenemos en el círculo rojo la energía que se produce por la fase degradativa del metabolismo. Ya vimos anteriormente que el catabolismo es la fase degradativa del metabolismo, donde moléculas grandes que contienen energía, moléculas grandes de carbohidratos, lípidos y proteínas que son ricos en energía, se van a degradar en moléculas pequeñas. Pero esa degradación genera energía en forma de ATP y en forma de transportadores electrónicos que están aquí en este círculo de color rojo, y que esa energía es utilizada por las vías anabólicas, que son las vías de biosíntesis, donde moléculas pequeñas, moléculas precursoras, como tenemos aquí, aminoácidos, que son las unidades monoméricas de las proteínas. Entonces, las rutas anabólicas, que son de biosíntesis, utilizan energía para que a partir de moléculas pequeñas como aminoácidos se formen proteínas. A partir de monosacáridos se forman polisacáridos. A partir de bases nitrogenadas se forman ácidos nucleicos, etc. Entonces, eso es la relación energética que hay entre las rutas catabólicas y anabólicas. Aquí en esta imagen tenemos tres rutas metabólicas no lineales. Esto nos representa por qué el catabolismo es convergente y que podamos analizar por qué el anabolismo es divergente, qué es convergente y qué es divergente. Y lo podemos ilustrar con esta imagen, donde ya hemos establecido que las rutas degradativas, las rutas catabólicas son convergentes. ¿Por qué? Porque las rutas catabólicas degradativas habíamos establecido que las moléculas grandes ricas en energía se van a degradar, y una característica de esta degradación es que producen energía, y que la degradación de carbohidratos, veamos aquí, tenemos el almidón y el glucógeno. El almidón es un polisacárido de origen vegetal que cuando se va a degradar por reacciones catabólicas nos va a dar glucosa.
El glucógeno es un polisacárido de origen animal que cuando se degrada nos va a dar glucosa. La glucosa se degrada en piruvato y el piruvato se degrada en acetilcoenzimol. Los fosfolípidos y los triglicéridos se van a degradar a través de reacciones catabólicas en ácidos grasos. Y cuando el ácido graso se degrada, forma acetilcoenzimol. Igual, las proteínas se degradan en aminoácidos y algunos aminoácidos forman acetilcoenzimol. Lo mismo tenemos aquí la sacarosa, es un disacárido, es el azúcar de mesa, que cuando la sacarosa se degrada nos da glucosa. Uno de esos componentes es la glucosa. Entonces, las rutas catabólicas degradativas de los macronutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas convergen en una molécula que se llama acetilcoenzimol. Entonces todos se unen, por eso vean las flechas de color rojo, se unen y llegan a un punto que es el acetilcoenzimol. En eso consiste que el catabolismo es convergente, porque convergen en una molécula. Luego veamos las flechas de color azul, que representan las rutas catabólicas, que son divergentes. ¿Por qué? Porque de una molécula, como es el acetilcoenzimol, se van a formar una diversidad de moléculas, una gran variedad de compuestos. De una molécula se forman una gran variedad de compuestos. Entonces aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el acetilcoenzimol. Cuando se une con otro acetilcoenzimol, forma el acetoacetilcoenzimol. Cuando el acetoacetilcoenzimol se une con otra molécula de acetilcoenzimol, forma mevalonato. Y el mevalonato es un intermediario metabólico para la síntesis de isopentenilpirofosfato, y el isopentenilpirofosfato es un intermediario para llegar a la síntesis de colesterol, y el colesterol es el precursor para sintetizar hormonas esteroideas, ácidos biliares y ester de colesterol. El acetilcoenzimol de esa molécula comienza la síntesis de los ácidos grasos. Y los ácidos grasos sirven para sintetizar los eicosanoides, los triacilglicéridos y los fosfolípidos. Entonces, de una molécula se sintetizan una gran variedad de compuestos. En eso consisten que las reacciones anabólicas son divergentes por la diversidad de compuestos que se pueden sintetizar a partir de ellos. Y las rutas cíclicas son aquellas donde el precursor de la vía, y aquí lo tenemos, el ciclo de Krebs, que aquí está representado, tiene dos precursores, como les decía, el oxaloacetato y el acetilcoenzimol. Entonces, comenzamos con oxaloacetato, que se une con el acetilcoenzimol, y a través de las reacciones del ciclo de Krebs, se vuelve a regenerar el oxaloacetato. En eso consiste una ruta cíclica. Las vías catabólicas y anabólicas tienen que estar reguladas recíprocamente. Eso quiere decir que si están activadas las vías catabólicas, las anabólicas tienen que estar inhibidas, porque la célula tiene una regulación eficiente y económica. No se puede malgastar energía. ¿Cómo es que se logra la regulación recíproca? Por estas situaciones. En primer lugar, porque el conjunto de enzimas de las vías catabólicas y anabólicas es diferente. Quiere decir que el conjunto de enzimas de las vías catabólicas son unas y el conjunto de enzimas de las vías anabólicas es otro. Aunque hay excepciones que ustedes los van a ver en las próximas clases. Por ejemplo, la glucólisis y la gluconeogénesis tienen enzimas que comparten, pero también tienen enzimas específicas de cada vía. Otra forma de regulación recíproca es que el sitio celular de las reacciones catabólicas y anabólicas es diferente.
El ejemplo que nos pone su libro texto es el metabolismo de lípidos. Las reacciones catabólicas de lípidos, como la lipólisis y la beta-oxidación, en las células se llevan a cabo en la mitocondria. Y diferente es las vías anabólicas de lípidos, como es la lipogénesis, que se lleva a cabo en un sitio diferente a la mitocondria, como es el citosol. Ahí se lleva a cabo la lipogénesis. También las rutas metabólicas están reguladas a varios niveles, a nivel de intracelular y a nivel de extracelular. A nivel intracelular es regulada en las vías catabólicas y anabólicas por la concentración de sustrato y de los intermediarios metabólicos. Entonces, dependiendo de la concentración de sustratos y de intermediarios, así serán las vías que se van a activar, ya sea las catabólicas o las anabólicas. También es importante el nivel de regulación que lo llevan a cabo las enzimas reguladoras, ya sea por el alosterismo o por la modificación covalente. Otra forma de regular, el otro nivel de regulación es fuera de la célula. Ya vieron ustedes que están las hormonas y los factores de transcripción. Esa es la forma de regular extracelularmente. Y las hormonas ya vimos que son mensajeros químicos que viajan a través de la sangre llevando el mensaje a la célula de qué es lo que necesita para sus procesos vitales. Ahora vamos a pasar a otro componente de la clase, como es la bioenergética y la termodinámica. Una de las aplicaciones más útiles de la termodinámica y bioquímica es la que determina la dirección de las reacciones enzimáticas. Estos conceptos los vamos a aplicar para las diferentes rutas metabólicas que tenemos que estudiar. Vamos a comenzar con una descripción de los principios energéticos básicos que gobiernan todo el metabolismo. Tenemos que revisar algunos conceptos que ustedes vieron en su primer año, como son las leyes de la termodinámica y las relaciones cuantitativas entre la energía libre, la entalpía y la entropía. También se tiene que revisar los diferentes tipos de reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células vivas, donde estas diferentes reacciones aprovechan, almacenan, transfieren y liberan energía, que es captada por los organismos a partir de sus entornos. Entonces, para eso vamos a pasar a la bioenergética y a la termodinámica. Primero, ¿qué es lo que nos dice su libro texto? Que las células y todos los organismos vivos han de desarrollar trabajo para permanecer vivos, crecer y reproducirse. La capacidad de aprovechar la energía y canalizar el trabajo biológico es una propiedad fundamental de todos los organismos vivos. Entonces, los organismos, para crecer, para reproducirse, tienen que aprovechar la energía y canalizar el trabajo biológico. Las células necesitan energía para mantener sus estructuras altamente organizadas, para sintetizar los componentes celulares que necesita para vivir, para crecer y para reproducirse, también para transportar iones y pequeñas moléculas a través de las membranas. Todo eso es trabajo biológico. Las células de los organismos realizan, para poder crecer, vivir, reproducirse, necesitan realizar transducciones de energía, conversión de una forma de energía en otra, utiliza la energía química del combustible para sintetizar macromoléculas complejas, convierte la energía química de los combustibles en gradientes de concentración, en gradiente eléctrico, en movimiento, en calor, etc. Todos estos procesos los tiene que realizar la célula para poder vivir, crecer y reproducirse. Por eso es necesario que revisemos estos conceptos, como son el concepto de dos ciencias, que
Ustedes lo vieron en su primer año en física o en química. La bioenergética es el estudio cuantitativo de las transducciones de energía que tienen lugar en las células vivas, así como de la naturaleza y la función de los procesos químicos sobre los que se basan estas transducciones. También otro concepto es que la bioenergética describe la transferencia y la utilización de energía en los sistemas biológicos y predice si una reacción puede ocurrir o no. Esa es la aplicación que vamos a hacer en las reacciones del metabolismo, porque como ya habíamos dicho, el metabolismo es la suma de todas las reacciones representadas por las diferentes rutas metabólicas, y las rutas metabólicas tienen una serie de reacciones químicas. Entonces, a través de la aplicación de la bioenergética y de la termodinámica, vamos a predecir si una reacción es factible que ocurra o no. Por eso es que la bioenergética utiliza conceptos básicos de la termodinámica, en particular el de la energía libre, que ofrece una medición de la factibilidad energética de una reacción química. Y la termodinámica, aquí tenemos dos conceptos. Es una rama de la física. La física es una ciencia tan amplia y la termodinámica es una rama de la física que estudia los intercambios de energía entre conjuntos de materia. También se puede decir que la termodinámica se encarga del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. El punto de partida de la mayor parte de las consideraciones termodinámicas son las llamadas leyes o principios de la termodinámica, y que estas leyes definen cómo tienen lugar las transformaciones de energía. Esto es lo que vamos a recordar de estas ciencias. La primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía, que nos dice que consiste en que cualquier cambio físico o químico, la cantidad total de energía en el universo permanece constante. La energía puede cambiar de forma o puede ser transportada de una región a otra, pero no puede ser creada o destruida. O sea que la primera ley de la termodinámica nos establece el principio de conservación de la energía, que la energía no puede ser creada, nada más se transforma, no puede ser creada ni destruida, simplemente se transforma, y está representada por la primera ley de la termodinámica, por la ecuación que nos dice que el cambio de energía es igual a Q, la cantidad de calor aportada al sistema, menos el trabajo realizado por el sistema. La segunda ley de la termodinámica se puede enunciar de diversas formas, como nos dice su biblioteca, que el universo tiende siempre hacia un aumento del desorden. En todos los procesos naturales aumenta la entropía del universo. Este principio marca la trayectoria de cómo se llevan a cabo los métodos termodinámicos, y entre tanto la dificultad de que acontezca en el sentido inverso. Entonces vinieron investigadores físicos y químicos que estudiaron mucho la termodinámica y la bioenergética, y nos establecieron. Primero, William Gibbs introdujo el concepto de energía libre para medir la capacidad de realizar trabajo útil. Todos conocemos que la energía libre de Gibbs se representa por la letra G mayúscula y expresa la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constante. También conocemos que hay una energía de Gibbs y una energía de Gibbs estándar. Tienen sus diferencias. La de esta G predice el cambio de energía libre, la dirección de la reacción a cualquier concentración específica de reactivos y productos. En cambio, el delta G sub 0 es el cambio de energía estándar que ocurre cuando reactivos y productos se encuentran en una concentración de 1 mol por litro y a un pH de 7. En las condiciones existentes en los sistemas biológicos, las variaciones en energía libre, entalpía y entropía
Están relacionadas cuantitativamente entre sí por la ecuación. La delta G es igual a delta H menos T por delta S, donde delta G es el cambio de energía libre de Gibbs del sistema de la reacción, delta H es el cambio de entalpía del sistema, delta S es el cambio de entropía del sistema y T es temperatura absoluta. También sabemos que la temperatura se puede expresar en grados Fahrenheit, en grados Celsius y en grados Kelvin. Esa es la temperatura absoluta, y en química general nos enseñan cómo se calcula la temperatura absoluta en grados Kelvin. La bioenergética utiliza conceptos básicos de la termodinámica, en particular el de la energía libre. Entonces vamos a conocer las definiciones de la entalpía o delta H. La delta H es una medición del cambio en el contenido de calor de los reactivos y de los productos. La entalpía se refiere al cambio en el contenido de calor de los reactivos y de los productos. También es el contenido calórico del sistema de reacción, refleja el número y clase de enlaces químicos en los reactivos y productos. De estos conceptos salen los resultados, por ejemplo, en qué consiste una reacción exotérmica, que es cuando una reacción libera calor y el cambio de entalpía es negativo. La reacción endotérmica es cuando los sistemas de reacción que toman calor del entorno y delta H es positivo. En química general se hace el experimento de identificar una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Ustedes pueden recordar que una reacción exotérmica, que es la que libera calor, ocurre cuando se mezclan los reactivos en un tubo de ensayo y se forma un producto, y el tubo de ensayo se calienta porque libera calor. En ese momento identificamos que es una reacción exotérmica porque libera calor y delta H es negativo. ¿Cómo identificamos experimentalmente una reacción endotérmica? Cuando en un tubo de ensayo se mezclan dos reactivos, se da la formación de un producto y el tubo de ensayo se pone frío. Eso es cuando los sistemas de reacción toman calor del entorno y el cambio de entalpía es positivo. Y la entropía, que se representa por letra S mayúscula, es una medición del cambio de la reacción al azar, de la aleatoriedad entre los reactivos y los productos, y la entropía es la medida del desorden molecular de un sistema. Es una variable termodinámica muy importante. La entropía de un sistema está asociada con un grado de desorden, de tal forma que a mayor desorden, mayor entropía del sistema. Veamos la aplicación de estos conceptos bioenergéticos y termodinámicos. Los cambios en la energía libre, o sea, el delta G, ofrece una medición de la factibilidad energética de una reacción química y por este motivo permiten predecir si puede ocurrir una reacción o no. En las reacciones que forman una ruta metabólica, ustedes van a ver en los libros que en cada reacción está el delta G. Entonces el signo y la magnitud del delta G predice la dirección de una reacción. Entonces nosotros podemos predecir a través de estos conceptos y de este conocimiento si una reacción es exergónica, si una reacción es endergónica, si una reacción procederá de manera espontánea, si una reacción no procede, etc. Entonces revisemos el gráfico A, donde nos dice que A es el reactante y se convierte en B, que es el producto. En el gráfico tenemos el plano cartesiano, donde en la Y se va a graficar los datos de energía libre.
y en la C que se grafica el proceso de la reacción. Entonces tenemos el reactante A que se convierte en el producto B. El reactante A, si vemos en la Y, tiene una gran cantidad de energía que hace posible que llegue a la formación de su estado de transición y se convierta en B. Tiene tanta energía que rápidamente se convierte en el producto B. Y tenemos que el delta G es negativo. Podemos decir de dos formas, que en la reacción exergónica es cuando la reacción transcurre con liberación de energía y la reacción procederá de manera espontánea. Entonces aquí podemos ver que A tiene una alta energía y B tiene una baja energía. A es el reactante y B es el producto. Entonces el producto tiene una baja energía. Por esa razón, porque el reactante tiene una alta energía, la reacción procederá de manera espontánea y factible que se dé esa reacción. Delta G es negativo y es una reacción exergónica porque hay liberación de energía. En el gráfico B, como la reacción es reversible, B es el reactante y A es el producto. En las Y tenemos la energía libre de D y tenemos la energía libre de A. Los B tienen una baja energía y A tiene una alta energía. Entonces es una reacción endergónica. El delta G es positivo y es cuando el sistema gana energía libre y la reacción no irá espontáneamente. Es muy difícil que se dé esa reacción endergónica. Y delta G igual a 0 es cuando el sistema está en equilibrio. Entonces, si vemos que las reacciones exergónicas hay liberación de energía, las reacciones se dan espontáneamente y el delta G es negativo. ¿Cómo es que es posible que las reacciones endergónicas ocurran? Esto puede ocurrir por la siguiente manera. El acoplamiento es debido a la conexión que hay en las reacciones biológicas. Aquí tenemos dos gráficos que representan en el lado izquierdo tenemos un gráfico que representa un proceso mecánico, como lo dice su libro texto, y en el lado derecho tenemos un proceso de los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice su libro texto? En este gráfico del lado izquierdo tenemos un color celeste que representa las reacciones endergónicas, y en el lado rosado tenemos las reacciones exergónicas. Las endergónicas consumen energía y las exergónicas liberan o pierden energía. El delta G de las reacciones endergónicas es mayor que 0, ser positivo, y el delta G de las reacciones exergónicas es menor que 0, ser que son negativas. Cuando tenemos un objeto cuadrado de tamaño grande, dice su libro, cuando es elevado hacia la cima de este plano, realiza un trabajo y conserva cierta cantidad de energía potencial como resultado de su elevación. Cuando está en la cima, ese objeto grande y cuadrado a este objeto se integra otro objeto más pequeño. ¿Para qué? Cuando el objeto grande se deslice hacia la parte inferior, cuando se deslice, va liberando, como dice aquí en la flecha rosada, va liberando o va perdiendo energía potencial. Pero a la vez que libera energía, realiza una cierta cantidad de trabajo. La cantidad de energía que se transforma en trabajo es el cambio en energía libre de Gibbs. Pues eso es lo que nos representa este gráfico, cómo es el acoplamiento energético entre
los procesos endergónicos y exergónicos. Como ya sabemos, la capacidad de aprovechar la energía y canalizar el trabajo biológico es una propiedad fundamental de todos los organismos vivos. Y el objetivo central de la bioenergética, o sea, las transformaciones de energía en los seres vivos, es conocer el modo o la forma por el cual la energía obtenida del metabolismo de los combustibles o de la degradación de los combustibles metabólicos. Los combustibles metabólicos son aquellos compuestos, aquellas sustancias que se degradan a través de reacciones de oxidación y liberan energía. Esa degradación de combustibles se acopla a las reacciones de la célula que requieren energía. En el gráfico de la derecha podemos ver ese acoplamiento. La energía que liberan las reacciones exergónicas se acopla con la energía que consumen las reacciones endergónicas para que se puedan llevar a cabo. Porque las reacciones endergónicas, de otro modo, no sería posible si no ocurre este acoplamiento energético. Pero el acoplamiento se realiza a través de la síntesis de un compuesto, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se pueden acoplar los procesos exergónicos con los procesos endergónicos a través de la síntesis o la formación de un compuesto intermediario de alta energía. Ese proceso intermediario de alta energía es el ATP. Por eso en este componente de la clase vamos a revisar características químicas del ATP y cómo es posible que el ATP realice la transferencia del grupo fosforilo. El ATP es la moneda energética que enlaza catabolismo y anabolismo, reacciones exergónicas con las reacciones endergónicas. Mendinger nos dice que el ATP puede participar en donar energía a las reacciones anabólicas porque tiene una elevada variación de energía libre asociada a la hidrólisis del ATP. Cuando ocurre la hidrólisis del ATP, el delta G es negativo y es de una magnitud grande, es menos 30.5 kilojoules por mol, que es la proporcional en la hidrólisis del ATP. Entonces nos dice que la molécula del ATP intrínsecamente tiene la característica de donar energía. ¿Por qué? Por la hidrólisis. ¿Pero qué es la hidrólisis? En la estructura química del ATP vimos que el ATP tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar y tiene el grupo fosfato. La hidrólisis quiere decir rompimiento de enlace con la ayuda de una molécula de agua. Y eso es lo que está señalado en el círculo de color rojo. Es la participación de una molécula de agua en el rompimiento de un enlace. En este caso es un enlace de alta energía que se llama fosfoamino. Entonces hay varias razones por las que el ATP en su hidrólisis libera energía que utilizan las reacciones anabólicas. ¿Cuáles son esas situaciones? Entonces nos la explica su libro texto. En primer lugar, nos dice que los 3 grupos fosfatos que tiene el ATP le dan una inestabilidad a la molécula. Por eso es muy factible que libere un grupo fosfato y forme el ADP. ¿Por qué es factible la liberación de un grupo fosfato? Porque sabemos de su química general que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, como aquí hay 3 grupos fosfatos, donde el fosfato está unido a 4 oxígenos, entonces hay una elevada repulsión de cargas negativas.
Cuando ocurre la hidrólisis del primer grupo fosfato, se forma el ADP y se forma el fósforo inorgánico. Eso es una gran ayuda a la molécula, la formación del ADP y del fósforo inorgánico, porque aquí lo tenemos representado. El fósforo tiene la capacidad de tener 5 enlaces. 3 enlaces simples los une con 3 oxígenos y un enlace doble lo une con el 4º oxígeno. Ese es el grupo fosforilo. Entonces, este fosforilo, fósforo inorgánico, se estabiliza por resonancia. Ese doble enlace que hay entre el fosfato con un oxígeno es estabilizado por resonancia, por la movilización de ese doble enlace. En eso consiste la estabilización por resonancia. Entonces el ATP intrínsecamente es factible que libere su hidrólisis una gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque cuando se hidroliza el grupo fosfato, disminuye la repulsión de carga, porque el fósforo inorgánico se estabiliza por resonancia y porque el ADP, que es producto de la hidrólisis del ATP, el ADP tiene un mayor grado de solvatación o hidratación que el ATP. Además, normalmente hay mecanismos reguladores que mantienen la concentración de ATP muy elevada en la célula. Sigamos hablando de la estructura química del ATP. Funcionalmente, el ATP en la célula viva es el principal compuesto intermediario o portador de alta energía. Ese es el ATP. Químicamente, su nombre es trifosfato de adenosina. Y sabemos que es la molécula energética que utiliza la célula para todo su trabajo útil. Entonces aquí podemos ver la química del ATP. Habíamos dicho que es un nucleótido que está formado por una base nitrogenada. De todas las bases nitrogenadas hay una que está en el ATP y esa es la adenina. Entonces ya tiene nombre, la base nitrogenada es la adenina. Hay una pentosa. De todas las pentosas, la que forma el ATP es la ribosa. Entonces la ribosa, que es una pentosa, tiene 5 carbonos, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 5' de la ribosa, allí es donde se le unen los 3 grupos fosfato. Si hay un grupo fosfato, va a formar el AMP. Si la molécula tiene 2 grupos fosfato, se forma el ADP. Y si son 3, es el ATP. También aquí nos está representando que lo que les había explicado anteriormente, que los 3 grupos fosfato tienen una gran nube electrónica negativa, lo que da una repulsión electrostática, que los fosfatos se denominan el que está unido al carbono 5' de la ribosa, se llama fosfato alfa, el que le sigue el beta, y el tercero, y el del extremo, se llama fosfato alfa, gamma, alfa, beta y gamma. Que el fosfato alfa se une a través de un enlace éster al carbono 5' de la ribosa. Y que luego ahí vean cómo es de diferente los otros enlaces, los enlaces fosfoanhidro de alta energía. Entonces esta es la química del ATP con todas sus características. También nos dice su libro que para que el ATP cumpla sus funciones biológicas debe estar enlazado a magnesio. Quiere decir, en este sentido, que el magnesio del citosol se une al ATP y al ADP en la mayoría de las reacciones enzimáticas en las que interviene el ATP, como dador de grupos fosforilos. Entonces, en las reacciones en las que participa el ATP para donar el grupo fosforilo y que por hidrólisis se libera una gran cantidad de energía, que verdaderamente el ATP
está unido al magnesio y ese es el verdadero sustrato de las enzimas que participan en las reacciones de transferencia del grupo fosforilo. Y también nos explica que no podemos decir que el ATP con una simple hidrólisis es que da la energía en las reacciones que necesitan energía, sino que es hidrólisis y es transferencia de grupo. Y lo explica a través de un ejemplo sencillo que nos dice que cuando el ATP dona su grupo fosforilo, no es por una reacción simple de hidrólisis, no, es por una transferencia de grupo que se da en dos reacciones. Y el ejemplo que nos pone aquí es cuando el glutamato se convierte en glutamina. El glutamato debe unirse con un grupo amino para formar la glutamina, pero para esta reacción necesita energía en forma de ATP, que la reacción se da en dos situaciones. Que primero, el grupo fosforilo que va a donar el ATP se une al sustrato, en este caso, para formar glutamilfosfato unido a la enzima. Entonces, este grupo fosforilo que se une a la enzima es lo que le transfiere energía para que la reacción se pueda dar. Entonces, las reacciones donde participa el ATP proporcionando energía es a través de la transferencia del grupo fosforilo y no de una simple hidrólisis. Es porque es el grupo fosforilo que se transfiere le da la energía, ya sea al sustrato o a la enzima, para que se lleve a cabo la reacción. También tenemos que saber que hay otros grupos con delta G elevados y que a través de su hidrólisis son importantes como donadores de energía. Entonces tenemos tablas en todos los libros de química y de bioquímica, están los grupos de elevada delta G, porque el delta G, el signo y el número nos indica si estos compuestos tienen alta energía. Aquí tenemos los que se relacionan, importantes, hay una lista bien grande en Ellinger, pero aquí está resumida. Tenemos el fosfoenolpiruvato que tiene un delta G, un cambio de energía libre de menos 61.9, que es un intermediario de la glucólisis, el 1,3 bifosfoglicerato, que tiene menos 49.3, la fosfocreatina, que tiene menos 43.0, por ponerles 3 ejemplos. Entonces nos dice Ellinger que los compuestos fosforilados de alta energía los clasifican en dos grupos, como lo vamos a ver en esta imagen. Aquí clasifican a los compuestos biológicos fosforilados de alta energía en dos grupos, los compuestos de alta energía y los compuestos de baja energía, tomando como punto de referencia el delta G del ATP, que es 30.5 kJ. Entonces aquí está el 30.5, ahí está el ATP con su delta G, y entonces los compuestos que tienen más alto el delta G se les llama compuestos de alta energía, como el 1,3 bifosfoglicerato, el fosfoenolpiruvato y la fosfocreatina. Y los que están abajo de ese nivel de delta G se consideran compuestos de baja energía. También tenemos el ciclo ATP-ADP, que es la relación entre la producción y la utilización de energía, que ya lo hemos venido viendo, y que ya sabemos que en las reacciones catabólicas degradativas de nutrientes ricos en energía, cuando se degraden van a producir ATP, y que ese ATP es necesario para los procesos anabólicos donde se da la biosíntesis de macromoléculas. Cuando el ATP se hidroliza nos forma el ADP más el fosfato inorgánico. Este es el ciclo ATP-ADP. Los objetivos y el contenido de la clase también nos pide hablar sobre el NADPH. ¿Por qué vamos a hablar aquí del NADPH? Porque en las otras clases
vamos a ver en forma más específica los otros transportadores electrónicos, que es el NADH y el SADH2. Entonces aquí en esta clase vamos a ver la importancia del NADPH. El NADPH actúa en las enzimas deshidrogenasas como transportador soluble de electrones en reacciones de óxido-reducción reversibles. Es reversible porque el NADPH se une a través de enlace débil, enlace no covalente a las enzimas. ¿A cuáles? A las deshidrogenasas. Cuando el NADPH experimenta reducción reversible, va a pasar de la forma oxidada, que es NADP con signo positivo, acepta un hidruro y se va a transformar en su forma reducida, NADPH. Entonces la forma oxidada es el NADP y la forma reducida es NADPH. El NAD y el NADP, vean ustedes que estructuralmente son muy similares, se diferencia con la presencia del grupo fosfato en el NADP. El NAD generalmente funciona en oxidaciones como parte de procesos catabólicos. Por eso ustedes lo van a encontrar en las enzimas deshidrogenasas de reacciones degradativas como la glucólisis. En cambio, el NADP funciona en reducciones, fíjense bien, no participa en oxidaciones, no, en reducciones como parte de procesos anabólicos. O sea que el NAD va a participar en procesos catabólicos y el NADP lo vamos a encontrar en procesos anabólicos. El NADPH es necesario para la biosíntesis reductora en tejidos. El NADPH es muy importante como poder reductor en tejidos donde se lleva a cabo síntesis reductoras como la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol y de hormonas esteroideas. En estas vías metabólicas, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol y la síntesis de hormonas, se necesita mucha concentración de NADPH, porque es el poder reductor que va a proveer de hidrógenos a estas vías metabólicas. También el NADPH es necesario para contrarrestar los efectos perniciosos de los radicales libres. Esa es la importancia del NADPH. El ciclo del NADP-NADPH lo tenemos aquí. En la imagen tenemos la estructura química del NADPH, conocido también como nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, o sea que es un nucleótido porque tiene la base nitrogenada, tiene una pentosa y tiene grupo fosfato. En el anillo de nicotinamida es donde el NADPH transporta los equivalentes de reducción en forma de iones hidruro. Funcionalmente, el NADPH es un cofactor transportador de electrones que capta estos electrones en las reacciones oxidativas para donarlos a una gran variedad de reacciones biosintéticas reductoras. En el ciclo del NADPH hemos estudiado que en las reacciones catabólicas los combustibles reducidos, ya vimos que los combustibles metabólicos se van a degradar a través de reacciones oxidativas. Ejemplo de combustibles metabólicos tenemos de carbohidratos la glucosa, de lípidos tenemos los ácidos grasos. Estos combustibles reducidos a través de reacciones catabólicas se convierten en combustibles oxidados. Pero cuando ocurren estas reacciones catabólicas, el NADP toma los electrones en forma de iones hidruro y el NADP se convierte en NADPH. Aquí está oxidado
y aquí está reducido. Ya NADPH reducido participa como donador de electrones, como decíamos, en una gran variedad de reacciones biosintéticas reductoras. A través de estas reacciones biosintéticas reductoras, precursores oxidados se convierten en productos biosintéticos reducidos. Aquí tenemos como una vía metabólica mayor productora de NADPH, como es la vía oxidativa directa o vía de la pentosa fosfato. La vía de la pentosa fosfato, vamos a ver aquí, la vía de la pentosa fosfato tiene dos fases, fase no oxidativa y fase oxidativa. Pero como nos dice aquí, en la fase oxidativa es donde se produce el NADPH. Aquí tenemos las dos reacciones de la fase oxidativa de la vía de la pentosa fosfato, donde se produce NADPH. En esta vía metabólica el precursor es de la vía oxidativa directa o vía de la pentosa fosfato es la glucosa 6-fosfato. Cuando la glucosa 6-fosfato se transforma en 6-fosfogluconato, esta reacción es catalizada por una deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las deshidrogenasas pertenecen a la clase de enzimas oxidorreductases. O sea que aquí ocurre una reacción de oxidorreducción donde la glucosa 6-fosfato se va a oxidar y la coenzima de la deshidrogenasa se va a reducir. Entonces hay dos reacciones donde se obtiene NADPH. El NADPH es necesario, como ya lo vimos anteriormente, es necesario utilizarlo como poder reductor en la síntesis de ácidos grasos que se lleva a cabo en hígado, tejido adiposo, glándula mamaria, lactante. También el NADPH es importante, es vital en la síntesis de colesterol, que se lleva a cabo principalmente en hígado. El NADPH es necesario en la síntesis de hormonas esteroideas, que se lleva a cabo en la glándula adrenal y en las gónadas. También el NADPH es necesario para contrarrestar los efectos perniciosos de los radicales libres oxigenados en el eritrocito y en las células del cristalino, porque como estamos viendo aquí, el NADPH es el poder reductor necesario para, aquí está reducido, el NADPH se va a oxidar, se va a convertir en NADP, porque el glutatión oxidado se va a reducir. Es necesario, es vital que el glutatión esté reducido para contrarrestar los efectos perniciosos de los radicales oxigenados en el eritrocito y en las células del cristalino. Vamos a estudiar ahora el contenido de la clase, que consiste en la respiración celular y las reacciones de oxidorreducción. La respiración celular se refiere a los procesos moleculares mediante los cuales las células consumen oxígeno y producen CO2. Todas las reacciones que implican un flujo de electrones son reacciones de oxidorreducción. Aquí en esta diapositiva tenemos, en el lado izquierdo tenemos el concepto de respiración celular y en el lado derecho tenemos el esquema de la respiración celular. En este esquema están las diferentes etapas que componen la respiración celular. Veamos el concepto. La respiración celular es el proceso por el cual las células oxidan a los combustibles metabólicos en presencia de oxígeno hasta obtener CO2 y agua. Y además, en esa oxidación completa de los combustibles metabólicos,
se producen moléculas reducidas como NADH y FADH2, que transportan electrones hacia la cadena respiratoria hasta el aceptor final de estos electrones que son transportados por el NADH y el FADH2. El aceptor final de estos electrones es el oxígeno. Luego se crea una fuerza protonmotriz, la cual genera un gradiente electroquímico de protones que activa la síntesis de ATP. Esto lo van a ver en la cadena respiratoria. Entonces veamos el esquema del lado derecho. Aquí nuestro libro texto nos dice que la respiración celular tiene 3 etapas, etapa 1, 2 y 3. En la etapa 1 consiste en la producción de acetilcoenzimo A. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que los combustibles metabólicos, ¿cuáles combustibles metabólicos? La glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos se oxidan, se degradan a través de reacciones oxidativas y convergen en un compuesto que es el acetilcoenzimo A. Allí termina la etapa 1 de la respiración celular, de la producción de acetilcoenzimo A. Entonces ya vimos que el acetilcoenzimo A proviene de la degradación de reacciones catabólicas de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, que son los combustibles metabólicos. Pero al momento de sintetizar el acetilcoenzimo A, habíamos visto que las reacciones catabólicas producen energía que es transportada por los equivalentes de reducción en forma de NADH y FADH2. Entonces esos electrones son transportados hacia la cadena que los va a transportar hacia el aceptor final, que es el oxígeno. Etapa 2, oxidación del acetilcoenzimo A. También ya habíamos visto que el acetilcoenzimo A se degrada totalmente en el ciclo de Krebs. Los 2 carbonos que contiene el acetilcoenzimo A son eliminados en forma de CO2 en el ciclo de Krebs. Ahí se degrada totalmente el acetilcoenzimo A. Y también en el ciclo de Krebs ocurren reacciones de óxido-reducción, donde hay intermediarios que se oxidan y las coenzimas de las deshidrogenasas que participan se reducen. Las coenzimas de las deshidrogenasas son el NAD, el NADH y el FADH2. Entonces, algunos intermediarios se oxidan y sus coenzimas se reducen. Aquí tenemos el NADH y el FADH2. El FADH2 son coenzimas reducidas. Allí termina la etapa 2 de la respiración celular, y en la etapa 3 tiene como título transferencia de electrones. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa 3? Los transportadores de electrones llegan a entregar los electrones en la cadena respiratoria, que también se llama transferencia de electrones, porque los electrones son entregados en la cadena respiratoria compuesta por varios complejos. Entonces son transferidos hacia los complejos de la cadena transportadora de electrones. Se transportan los electrones y este transporte de electrones se acopla a la fosforilación del ADP. Se fosforila el ADP más fósforo inorgánico se fosforila y se sintetiza ATP en el acople de la cadena que transporta los electrones con la fosforilación oxidativa. Pero también está ocurriendo ese transporte de electrones que se acopla a la fosforilación del ADP
Al final del transporte de electrones, ¿quién recibe los electrones? El oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de los electrones porque el oxígeno es un elemento muy electronegativo y los elementos electronegativos se caracterizan por atraer electrones, por tener una gran afinidad por los electrones, y entonces el oxígeno gana electrones, se reduce y forma agua. Estas son las etapas de la respiración celular. Aquí tenemos que en la célula se dan transferencia de electrones. Los electrones se transfieren de una molécula dadora de electrones hacia otra molécula aceptora de electrones. En la célula hay 4 formas diferentes de transferir electrones. La primera forma es la directamente como electrones puros, que se representa por E con carga negativa. Otra forma de transportar electrones, de transferir electrones, es en forma de átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno ya sabemos que tiene un electrón y un protón, es neutro. Entonces, otra forma de transferir electrones es en forma de átomos de hidrógeno. Otra es en forma de ion hidruro. Como dice ion, es una partícula con carga. Entonces, el ion hidruro es una partícula con carga negativa, porque aquí ya el hidrógeno tiene 2 electrones. Ya tiene carga negativa porque tiene 2 electrones. Y la cuarta forma es a través de una combinación directa con el oxígeno. Aquí para que recordemos conceptos y podamos identificar cuando una reacción es de oxidación y cuando una reacción es de reducción. La transferencia de electrones en las reacciones de óxido-reducción es una característica central del metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las reacciones que se dan en una célula, anabólicas y catabólicas. Entonces, en las rutas metabólicas hay reacciones de óxido-reducción. Vamos a recordar los conceptos de cuando una reacción es de oxidación. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre ganancia de oxígeno, pérdida de electrones, pérdida de átomos de hidrógeno, pérdida de iones hidrógeno. En los sistemas biológicos, oxidación es sinónimo de deshidrogenación. Una reacción de reducción ocurre cuando hay pérdida de oxígeno, cuando hay ganancia de electrones, cuando hay ganancia de átomos de hidrógeno, cuando hay ganancia de iones hidrógeno. En los sistemas biológicos, reducción es sinónimo de hidrogenación. Vamos a ver varios ejemplos de transferencia de electrones. Aquí con estos ejemplos tenemos la transferencia directa de electrones. Primero vamos a ver aquí que dice la oxidación. La oxidación y la reducción tienen lugar conjuntamente. Eso quiere decir que, como ya lo establecimos, cuando un compuesto se oxida es porque otro se reduce. Se representan las transferencias electrónicas a través de reacciones de óxido-reducción que se pueden representar de forma separada por semireacciones o a través de una reacción total. Entonces, veamos las semireacciones. ¿Cómo es que ocurre la transferencia directa de electrones? Aquí tenemos, y vamos a repasar los conceptos. Aquí tenemos el ion ferroso con una carga de 2+, se convierte en ion férrico con una carga eléctrica de 3+,
¿qué es lo que ha ocurrido? El ion ferroso ha perdido un electrón. Por eso es que de 2 más se convierte en 3 más. Tiene una carga positiva más porque ha perdido una carga negativa, ha perdido un electrón. Entonces, cuando un elemento gana carga positiva de ferroso, pasa a férrico, quiere decir, como ha perdido electrón, se ha oxidado. Aquí hay una oxidación, porque el ion ferroso pierde un electrón. Pérdida de electrones, oxidación. Veamos el otro ejemplo. Tenemos que cobre 2 más se convierte en cobre 1 más. Entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el ion cúprico gana un electrón y se convierte en ion cuproso. Entonces, ganancia de electrones, reducción. El cobre 2 más, como ha ganado electrones, aquí ha ocurrido una reducción. Estas son las 2 semireacciones que también se puede representar como una reacción total y es un ejemplo de transferencia directa de electrones. En esta reacción total lo que ocurre es la oxidación del ion ferroso por el ion cúprico. El ion ferroso es el que pierde electrones, por eso es que de ferroso se transforma en férrico, porque el ion cúprico lo ha oxidado. El ion cúprico se convierte en cuproso, entonces este se ha reducido. Esta es una reacción redox y un ejemplo de transferencia directa de electrones. Aquí ya tenemos especies participantes en algunas reacciones redox en el organismo. De los miles de reacciones que se llevan a cabo en el metabolismo celular, ocurren reacciones de óxido-reducción. Aquí nada más 2 ejemplos. En este primer ejemplo tenemos la transferencia, para que veamos cómo es que se lleva a cabo la transferencia de electrones en forma de ion hidruro. Esta es una reacción de la glucólisis. Esta es la primera reacción de la segunda fase de la glucólisis. En la glucólisis aeróbica solo hay una reacción de óxido-reducción. Pero si hablamos de glucólisis anaeróbica, ya hay 2 reacciones de óxido-reducción en esta vía. Entonces aquí vemos un sustrato, vemos la enzima y vemos el producto de la reacción que cataliza esta enzima. El sustrato es el gliceraldehído 3-fosfato, la enzima es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, si es una deshidrogenasa, cataliza una reacción de óxido-reducción, donde el sustrato se va a oxidar como aldehído que es. Los aldehídos son propensos a oxidarse. El gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar. Y si este compuesto se oxida, ¿quién se va a reducir? La coenzima de la deshidrogenasa. Esta enzima, para poder transformar al sustrato, necesita de una coenzima. ¿Cuál? El NAD. El NAD se reduce porque el gliceraldehído 3-fosfato se oxida y se obtiene el 1,3 bifosfoglicerato. Entonces, esta es una reacción de óxido-reducción donde hay transferencia de electrones en forma de ion hidruro. Otra forma de transferencia de electrones, lo van a ver más en detalle en la cadena respiratoria. Otra forma de transferencia de electrones en forma de átomos de hidrógeno es lo que ocurre cuando el transportador electrónico es el FAD. Esta reacción es una reacción del ciclo de Krebs, donde ocurre la oxidación del succinato a fumarato. Tenemos el sustrato, la enzima y el producto. La enzima es la succinato deshidrogenasa. Como es una deshidrogenasa, cataliza una reacción de óxido-reducción.
el succinato se va a oxidar, reacción que cataliza la succinato deshidrogenasa. Si el succinato se oxida, es porque la coenzima se va a reducir. El FAD aquí está oxidado y luego al ser transferidos los electrones en forma de átomos de hidrógeno, se va a convertir en FADH2. Entonces, esta es otra forma de transferencia de electrones. En esta diapositiva es para hacer un ejercicio y recordemos que en una reacción de óxido-reducción hay los agentes reductores y los agentes oxidantes. Las reacciones redox tienen sus reactantes y tienen sus productos de acuerdo a la dirección de la reacción. Entonces, en dirección de izquierda a derecha, los reactantes son NH2 más Y. Vamos a obtener los productos N más YH2 de izquierda a derecha. Lo que dice su libro Renninger, la molécula dadora de electrones en una reacción de óxido-reducción se denomina agente reductor. Entonces, esta es la molécula identificada como agente reductor, tiene los hidrógenos, entonces es el agente reductor porque puede donar los electrones. Por eso es el agente que provoca la reducción, porque tiene capacidad de donar electrones. Al donar los electrones se convierte en N, y Y, al aceptar los electrones, se convierte en YH2. Como las reacciones redox son reversibles, igual, si la reacción va de derecha hacia izquierda, los reactantes son N más YH2 y los productos son Y y NH2. Entonces, de derecha a izquierda, lo mismo que dice su libro, la molécula dadora de electrones es el agente reductor, por eso aquí tenemos el agente reductor YH2, porque tiene la capacidad de donar electrones, porque está reducida. Entonces, es el agente que puede provocar reducción al donar los electrones a N, y por eso es que N se convierte en NH2. La molécula aceptora de electrones es el agente oxidante. Luego aquí tenemos un ejercicio para que ustedes practiquen los conceptos. Como estamos estudiando conceptos de movilidad electrónica, de transferencia electrónica, vamos a recordar lo que es el potencial de óxido-reducción estándar, o sea, el potencial redox, que se representa con una E mayúscula sub 0. El potencial de óxido-reducción estándar es una medida de la afinidad que un compuesto tiene por los electrones. El potencial de óxido-reducción se expresa en unidades de voltios y un signo negativo representa que el compuesto tiene menor afinidad por los electrones. El potencial redox con signo positivo representa que el compuesto tiene una mayor afinidad por los electrones. De forma natural, los electrones van a fluir desde las especies químicas con potenciales de óxido-reducción de menor afinidad hacia los que tienen potenciales redox de mayor afinidad electrónica. Estos conceptos son importantes para aplicarlos en la cadena transportadora de electrones. Como su nombre lo dice, en la cadena que transporta los electrones, este transporte es efectuado o es ejecutado por diferentes complejos donde va a haber movilidad electrónica y estos electrones van a fluir desde los complejos que tengan menor afinidad por los electrones hacia los complejos
que tengan mayor afinidad electrónica. Y en los libros de química y de bioquímica hay tablas que contienen los potenciales redox de algunos sistemas biológicamente importantes. Tenemos pares redox, diferentes pares redox. Aquí está el par redox de hidrógeno, del ion hidrógeno con la molécula, de esta coenzima oxidada, aquí está reducida. Tenemos aquí el coenzima Q, oxidada, reducida, etc. El oxígeno, como molécula, aquí está reducido, que forma una molécula de agua. Y cada par redox tiene su potencial redox, donde podemos observar que hay potencial redox con signo negativo y hay potencial redox con signo positivo. Y habíamos establecido que el flujo o la movilidad de los electrones va a ser desde los pares redox con menor afinidad, que son los que tienen signo negativo, hacia el par redox con mayor afinidad electrónica, que van a ser los potenciales redox con signo positivo. Así es el flujo natural de los electrones. Hasta aquí hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho su atención.